Bueno, un saludo a todos nuestros lectores de Revista Cronopio. Nos encontramos de nuevo en Entrevistas Cronopio y hoy nos complace enormemente saludar a nuestro invitado de hoy, eh, quien es el doctor Adrián Pérez Boluda. A él, pues, nuestro agradecimiento por acompañarnos para hablar del libro que acaba de publicar, intitulado Cotidianidad erotizada y Petrarquismo en el Tomé de Burguillos. Hablaremos de este libro y de otros trabajos del profesor Adrián. Sabemos que usted es un experto en literatura española y estamos seguros de que nos enriqueceremos mucho al conversar con usted sobre esta investigación académica de la que quisiéramos saber más. Eh, para entrar en materia, quiero contarles a nuestros lectores que el doctor Adrián Pérez Boluda es oriundo de Alicante, España, licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de su ciudad y doctor en Literatura Española por la Universidad de California en Davis. Actualmente vive en California. En este momento es director del Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas de la Universidad Estatal de California en Northwich, área de Los Ángeles. Es autor de artículos sobre las obras canónicas del Siglo de Oro y sobre literatura española. El trabajo del que nos ocuparemos en esta entrevista es una monografía en la que se explora el erotismo en la poesía de Lope de Vega, específicamente en su último poemario, escrito unos años antes de su fallecimiento, Rimas Humanas y Divinas, del licenciado Tomé de Burguillos. Profesor Adrián, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros, claro que sí. Bueno, muy bien. Tiene la palabra, como es costumbre, nuestro director Juan Manuel Zuluaga. Juan Manuel. Buenas tardes a todos los lectores de Revista Cronopio, buenas tardes a mis compañeros de Revista Cronopio y también al profesor Adrián Pérez Boluda. Un placer estar acá con usted, profesor. Profesor, investigando un poco sobre su quehacer pues, intelectual y académico, notamos que publicó recientemente este libro sobre Lope de Vega, pues, uno de los grandes escritores del Siglo de Oro, muy prolífico. Creo que publicó más de 200 obras teatrales, un sinnúmero pues, de poemarios y un autor pues, que ahora en la contemporaneidad se estudia bastante. La pregunta que tengo, el diálogo que quiero establecer con usted de entrada en esta conversación es, cuéntenos brevemente qué o quién es el Tomé de Burguillos, como para explicarle un poco a los lectores que no están familiarizados con la obra pues, de Lope de Vega, quién es o qué es y en qué contexto surge y qué pertinencia tiene estudiarlo ahora en la actualidad, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia. Bien, bueno, el Tomé de Burguillos, ¿no? O el licenciado Tomé de Burguillos, es un personaje que surge como protagonista, como ha dicho tu compañero Juan Andrés, ¿no? Como protagonista del último libro de poemas, del último trabajo de poemas de Lope de Vega. Es un alter ego, ¿no? Es decir, es otra cara, ¿no? Otra cara del autor, otra cara de Lope de Vega, ya en la etapa que conocemos como etapa de senectud, es decir, ya hacia los últimos años de su vida, ¿no? El Tomé de Burguillos es un poemario complejo hasta cierto punto, ¿no? Se puede definir a grandes rasgos, bueno, pues como un poemario de burlesco, ¿no? En el que los poemas que aparecen ahí, en clave de humor, o al menos así es como yo los interpreto, ¿no? Intentan reconstruir o dar una visión distinta a lo que es la poesía y muchos de los temas que se están trabajando por los poetas contemporáneos de ese momento, ¿no? De una forma exagerada. Lope de Vega utiliza este personaje, ¿no? Este Tomé de Burguillos, que es un eclesiástico en realidad, y en ese sentido, bueno, pues podemos hablar a lo largo de la entrevista, ¿no? Pero tiene evidentemente muchos puntos en común con la biografía del autor, ¿no? Utiliza este pobre viejo eclesiástico enamorado de Juana la lavandera,
en su recorrido por intentar conseguir los favores de esta muchacha, ¿no? Y utiliza para eso todos los elementos típicos y los elementos pues ya estereotipados en ese momento, ¿no? De lo que había sido el gran momento del petrarquismo unos años antes, y que en este momento, cuando él publica este libro o conceptualiza este libro, está en su máximo auge, en su máximo esplendor, pero está siendo tan utilizado que básicamente el contenido intrínseco, ¿no? del petrarquismo ha perdido su auténtico significado y se ha convertido casi en una caricatura de sí mismo, ¿no? Y esto es lo que él intenta llevar a cabo en este poemario. Sí, es muy cierto eso que dice. Desde el primer poema ya se ve esa crítica que él hace a la manera que tienen algunos de abordar la poesía, ¿no? De alguna manera entra con esa tesis de que debe haber un argumento en la poesía. Eso es muy cierto y es algo que es bueno que lo discutamos aquí de aquí en adelante. Eh, y a propósito, bueno, ya vendrán pues preguntas al respecto. Bueno, hoy también nos acompaña una gran amiga nuestra, la periodista Gloria Oliveri, quien también es editora de la revista. Y bueno, ella también tiene por aquí una pregunta. Gloria, tienes la palabra. Muchas gracias, un cordial saludo, profesor. Es un gusto tenerlo aquí. Estamos seguros que vamos a aprender muchísimo de todo lo que usted sabe sobre literatura española y específicamente sobre este libro que en lo personal encuentro muy ameno y muy interesante. Lo de ameno puede parecer un poquito extraño porque a veces cuando es un título académico el lenguaje suele ser un poco pesado, pero la verdad es que al leer su libro, pues uno también termina compartiendo ese estilo también dentro de la seriedad uno puede disfrutar esa gracia que caracteriza el lenguaje de Lope de Vega y que usted cuando explica, el tema del erotismo, pues uno queda con muchos deseos de avanzar y conocer mucho más. Me quiero referir a algo acerca del erotismo. En la vida de Lope de Vega, el erotismo está ligado naturalmente a la sexualidad y Lope de Vega pues tuvo una vida bastante intensa, digamos, en lo que tiene que ver con amores, con romances, con mujeres, con tristezas, con desengaños. La vida de Lope de Vega fue una vida muy interesante y también muy intensa. Y cuando vamos a los últimos días de su vida, cuando él escribe las rimas humanas y divinas, lo que uno comprueba es que la vida de Lope de Vega fue muy humana y muy divina, y que aún siendo, como usted lo mencionaba ahorita, siendo un clérigo, ya habiéndose ordenado sacerdote, pues es lo humano seguía en él y lo erótico obviamente pues hacía parte de esa humanidad de él. Y también la parte cómica, digamos, es que él hace sus descripciones debajo de la sotana. Y en uno de los poemas que usted analiza, pues es donde queda claro este erotismo que a veces para un lector del común no es tan sencillo por el lenguaje que utiliza. ¿Por qué no nos habla un poco sobre ese conceptismo y todas las alusiones de Lope de Vega, por ejemplo, a Góngora y a su estilo tan culto? Claro, estamos hablando de un movimiento poético, ¿no? Pues muy atrás en el tiempo, ¿no? Es decir, que Lope de Vega muere pues, en la primera mitad del siglo XVII, ¿no? Y desarrolla su obra pues, entre finales del siglo XVI y básicamente del siglo XVII, que es un momento a caballo entre ya finales del Renacimiento, ¿no? Lo que algunos estudiosos consideran como un cierto manierismo y hacia el barroco, ¿no? Hasta integrarse plenamente en el barroco. Claro, son movimientos estéticos evidentemente que tienen una gran relación entre ellos, ¿no? Los primeros poemarios de Lope de Vega, los poemarios de juventud, se acercan más, ¿no? A la forma puramente lo que podemos conocer como el movimiento del Renacimiento, ¿no? Es decir, con la exaltación pues, del individuo, de la belleza humana. Siempre, evidentemente, en Lope de Vega va a aparecer, ¿no? Unas claras alusiones también al mundo de lo espiritual, ¿no?
pero ya a lo largo de su vida, como tú dices muy bien, ¿no? Tiene una vida bastante rica, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Bastante rica en cuanto a experiencias personales, experiencias amorosas, ¿no? Engaños, desengaños, destierros, ¿no? Es decir, y todo eso pues se va sumando a su concepto de lo que es el amor, de lo que es la vida, de lo que es el mundo, ¿no? Y eso va a desembocar en su obra al final, en este poemario de las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, que ya el propio nombre nos indica, ¿no? Que hay una clara referencia a las obras de juventud, ¿no? Donde tenemos las rimas humanas y divinas, ¿no? Pero sin la añadidura del licenciado Tomé de Burguillos. Claro, con el paso de los años él se enriquece de todas estas experiencias, ¿no? Y lo que va a hacer es verter todas estas experiencias que son puramente humanas, ¿no? En el mundo estético, en el mundo de la literatura, en el mundo de la poesía, ¿no? Y esa mezcla, ¿no? esa conexión, ese encuentro entre el mundo idealizado, ¿no? De la poesía renacentista, íntimamente ligada con el petrarquismo, del que podemos hablar un poco, ¿no? Esa conexión de esa idealización petrarquista con el mundo corporal, ¿no? De los deseos que él ha experimentado a lo largo de toda su vida, y bueno, y todos los humanos, ¿no? Experimentamos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Es lo que va a dar lugar a este tipo a este poemario, ¿no? El amor, el erotismo, la sexualidad, incluso la pornografía, bueno, en realidad son todo conceptos muy difíciles de definir, ¿no? Porque son conceptos íntimamente ligados a cada uno de los individuos. Es decir, lo que para alguien es sumamente erótico, para otra persona puede no serlo, ¿no? Lo que para alguien simplemente son alusiones eróticas, para otra persona puede entrar en el ámbito de la pornografía, ¿no? Entonces es difícil cuando uno intenta hacer análisis de este tipo en obras literarias y sobre todo en obras literarias tan anteriores en el tiempo, ¿no? Es difícil realmente la inclusión, ¿no? De cada uno de estos poemas en un ámbito específico. Es decir, es erótico, es pornográfico, es simplemente sexual, ¿no? Es decir, es una definición muy amplia. Básicamente lo que yo hago en este libro es, bueno, le doy la denominación de, algo erotizado, ¿no? Cuando hay unas referencias implícitas o explícitas a cualquier tipo de placer o búsqueda de placer pues más o menos superficial o profundo, ¿no? De placer corporal. Entonces ahí es donde hablo, donde aplico el término de erótico, ¿no? Luego nos encontramos, y como tú has mencionado muy bien, con el fuerte problema de que la literatura erótica es una literatura muy ligada al momento y al lugar en el que surge, ¿no? Porque al igual que el propio concepto de erotismo, sexualidad, pornografía, son conceptos muy resbaladizos, ¿no? Sin realmente unos límites muy definidos, al mismo tiempo también están muy ligados a una cultura específica, ¿no? En un momento específico. Vuelvo a repetir que, pues, no sé, la alusión a los pies, por ejemplo, ¿no? En la España del siglo XVI o XVII, podía tener un significado erótico, ¿no? Para el oyente o el lector bastante acuciado, ¿no? Mientras que para nosotros hoy en día, bueno, pues si hay un poema dedicado a los pies, bueno, ok, pues, pero tampoco nos da la impresión de que es algo demasiado erótico, ¿no? Y luego hay muchas referencias específicas a objetos, a situaciones que en su momento tenían un significado directamente ligado a la sexualidad y que hoy en día pues no lo tienen, ¿no? Como pueda ser pues simplemente un abanico, el movimiento de la mano al abanicarse o incluso las picaduras de los insectos, ¿no? Es decir, que todos estos conceptos son difíciles y esto es lo que hace que este tipo de literatura impregnada de significados eróticos y sexuales
sean difíciles de ser captados por un lector para el cual no le es familiar este tipo de conceptos. No sé si he respondido, perdón, a tu pregunta o... Profesor, ha respondido a la pregunta de manera maravillosa y le quiero compartir que cuando estábamos analizando lo de, pues, el contenido del libro, mis compañeros que son bastante y también en el conocimiento del siglo de oro, también llegamos como a esa conclusión de que cuando uno lee de las rimas divinas y humanas, uno descubre que se necesitan códigos comunes y que para entender esos códigos casi que hay que regresar hasta el siglo XVII, porque a veces eso se encuentra como dónde está lo erótico. Solo ya cuando uno avanza en la lectura, como lo acaba de explicar, el concepto, por ejemplo, del erotismo en los pies y de esos otros códigos que usted menciona, que los explica muy bien, hace pensar, por ejemplo, que en este momento si alguien se quiere acercar a ese análisis, definitivamente tiene que conocer los códigos de ese tiempo. Claro, y eso es lo que yo he pretendido un poco también con este libro, ¿no? Es decir, más allá del análisis específico, ¿no? del poemario, de las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, desde esta perspectiva, ¿no? También es crear un concepto, ¿no? Es decir, crear un marco conceptual o un marco teórico, si lo queremos llamar así, ¿no? Pero más bien es un marco conceptual que pueda servirnos también para el análisis de otras obras de la misma época y del mismo ámbito, ¿no? Es decir, que a través del análisis de los poemas de Lope de Vega en este poemario, bueno, es algo que se puede extrapolar también a otros poemas de otros autores, ¿no? Es decir, que eso también sería un poco la finalidad del libro, es decir, no solo es el análisis del propio poemario de Lope de Vega, que ya de por sí es importante, ¿no? Es decir, para mí creo que es otra dimensión distinta, porque Lope de Vega se había estudiado desde muchas perspectivas y se había hecho ya algún trabajo, ¿no? Tímido sobre el significado erótico de algunos de sus poemas o de sus obras teatrales, pero realmente no se había estudiado en profundidad, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería hacer, pero también que sirva como un marco de referencia para el estudio de otros autores de la misma época y del mismo contexto. Sí, sí, ciertamente, y ciertamente es muy valioso hacer ese tipo de estudios. Bueno, Lope de Vega, creo que a diferencia de otros autores españoles, fue alguien que en vida gozó de cierta fama y de cierto respeto. Yeah. Y que incluso después de muerto, pues sus obras se siguen interpretando y valorando, como no sucede con otros autores, eso es cierto. Eso es cierto. Yeah. Pero sin lugar a dudas, esta obra, el Tomé de Burguillos, pues, es como el mirar hacia atrás en su vida. Y uno encuentra incluso varias alusiones a ese conflicto que él tenía con el culteranismo, incluso hace citas textuales de Góngora, hace citas textuales de la fábula de Polifemo y Galatea y de Soledades, en son de burla. Pero en el fondo él también tenía como una frustración por no ser enteramente reconocido como un poeta culto, ¿no? Y bueno, entonces uno se pregunta, volviendo a esto del erotismo, alguien que intenta mostrarse culto, pero recurre a figuras que a veces rayan en lo vulgar, ¿no? Aquí Tomé de Burguillos se enamora de una mujer, una común y corriente, una Juana. Es que Juana era cualquiera, cualquiera. Y entonces, claro, él ha vivido como varias vicisitudes, varias tragedias, varios dolores a lo largo de su vida. Y uno dice, bueno, y esto que está haciendo aquí, esta forma de mostrar lo erótico, que la poesía erótica es una cosa dificilísima, digo yo, porque precisamente requiere de muchas figuras, muchas alegorías, porque cuando renuncio a la alegoría ya estoy cayendo en la burla, ya estoy yendo a lo vulgar. Es mi opinión, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Yo lo veo así. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer catarsis como de todo ese pasado, de todas esas cargas que tiene? Aparte del hecho de que era bien reconocido, pero en su vida personal, a través del erotismo. ¿Cree usted que lo que está haciendo él puede ser una especie como de catarsis de esas? Bueno, podría ser, ¿no? Es decir, la biografía de Lope de Vega, vuelvo a repetir, es una biografía bastante compleja, ¿no? Y luego, pues, bueno, lo que sabemos, pues tampoco
siempre es difícil realmente conocer, ¿no? El auténtico yo, ¿no? de los autores. Y es un campo muy, muy interesante, ¿no? El campo de la biografía de los autores literarios. Yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, cuando estudiamos la obra literaria tenemos que evidentemente es importante conocer la época, ¿no? Conocer el contexto personal del autor y tal, pero luego también es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y especialmente cuando hablamos de poesía de esa época, que como tú mencionas muy bien, ¿no? Es una poesía muy basada en la forma, es decir, la poesía del siglo de oro, tanto del Renacimiento como ya muy especialmente del Barroco, ¿no? Es una poesía en la que el contenido es importante, ¿no? Pero realmente el mensaje que se transmite en la mayor parte de los poemas de esa época es un mensaje bastante repetitivo, ¿no? Es decir, es un mensaje bastante repetitivo. Vamos a tener muy pocos... podemos tener alguno, ¿no? Pero va a haber muy pocos poetas que van realmente a trabajar temas particulares, ¿no? O temas que realmente pues se puedan considerar originales, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener el tema del honor, el amor en la mayor parte de las veces es un amor... es un amor expresado a través del dolor, ¿no? Porque es un amor que no se consigue, el canto a la belleza de la dama enamorada, luego pues los poemas, ¿no? De tipo nacionalista, ¿no? En el que se canta a las virtudes del emperador y de la patria, ¿no? Pero básicamente esos poemas, esos temas siempre se van a repetir en casi todos, ¿no? Luego tenemos la parte de los poemas burlescos, que eso es un poco distinto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que realmente la forma, ¿no? es lo que va a caracterizar en su momento, ¿no? Lo que va a hacer que el poeta sea reconocido como un buen poeta o no, ¿no? Y claro, cuanto más la estética poética de ese momento, especialmente en el barroco, es que cuanto más difícil es de entender el poema, ¿no? Cuantas más figuras literarias se utilicen, cuantos más culteranismos se utilicen, ¿no? Que lo hagan más difícil de entender, mejor es el poeta, ¿no? Y claro, y eso se va a llevar a un extremo exagerado por muchos de los poetas que surgen en ese momento, ¿no? Y esto es lo que se burla también, ¿no? Como tú dices muy bien, ¿no? Esto es de lo que se burla también Lope de Vega, ¿no? Es decir, este uso exagerado, ¿no? De las figuras literarias, este uso exagerado de términos de origen griego, de origen directamente latino, los neologismos, los cultismos, las vueltas en el lenguaje, los hiperbátons, ¿no? Todo esto él se va a burlar constantemente porque no forma parte de su concepto de la poesía. Y claro, su concepto de la poesía está muy ligado en realidad a su concepto del teatro, ¿no? Es decir, que si pensamos, Lope de Vega es fundamentalmente conocido como autor teatral. También se conoce como poeta, pero realmente lo que más se ha estudiado de Lope de Vega es su teatro, porque es considerado pues, el padre del teatro clásico español, ¿no? Y es un teatro que, como él dice en su arte nuevo de hacer comedias, tiene que ser un teatro fácil de entender por el público. Hay que darle al público lo que pide, lo que quiere ver, ¿no? Y hay que darle un teatro que sea fácil de entender por él, ¿no? Y eso es lo que también ocurre en su poesía, ¿no? Él cuando escribe quiere que sus poemas sean fácilmente comprendidos. No quiere retruécanos, no quiere figuras literarias que enmascaren el mensaje de lo que quiere transmitir, ¿no? Y eso es todo lo contrario a lo que ocurre con el gongorismo o culteranismo, ¿no? Que es su gran enemigo, ¿no? Es decir, y eso es lo que vamos a ver aquí. Pero efectivamente tienes tú mucha razón, ¿no? Es decir, hay mucha crítica a ese concepto de la poesía como algo que debe ser difícil de entender para que sea buena poesía. Profesor, una pregunta relacionada pues con el tema tan amplio pues que es el erotismo, que pues se comprende en ese contexto de una manera muy diferente pues al contexto del siglo de oro, pero hablando de Lope de Vega pues es bien bastante obvio pues que él tenía un buen sentido del humor y eso lo Yeah. podemos
estudiar o analizar en los elogios que él hacía cosas pues triviales o cosas pues como de la vida cotidiana, lo cual también aparece pues en esta obra del Tomé de Burguillos. Y muchos de esos ejercicios retóricos que eran pues algo muy corriente pues en la literatura del Siglo de Oro, lo llevan uno a preguntarse cómo hacer de una simple mujer dedicada como al oficio de la lavandería una diosa, por ejemplo. ¿Cómo puede ser entendido eso desde un ámbito pues, netamente erótico? ¿Cómo hacer de alguien en una labor tan cotidiana como es el oficio de la lavandería, volverlo un Bueno, modelo erótico y modelizarla de esa manera? ¿Y usted en qué cree que este trabajo pues, de erotizar este personaje tiene cierta relación con lo satírico, lo irónico o de otro orden? Y lo otro que le quería preguntar, que no me quedó muy claro en la primera pregunta que le hice es, ¿por qué estudiar esta hora en la contemporaneidad, en esta actualidad de pandemia, de esta realidad que estamos viviendo ahora? Uh-huh. bien, bueno, primero te contesto a la primera que has hecho, ¿no? Del significado erótico del oficio de la lavandera. Bueno, el erotismo se expresa a través de muchas, o sea, se puede expresar de muchas maneras, ¿no? Es decir, que, las fuentes de las que bebe Lope, porque evidentemente Lope no se lo inventa, quiero decir, Lope es un producto de su época, ¿no? Y eso es lo que lo hace realmente, pues, más interesante todavía desde mi punto de vista, es decir, que podemos, a través de él, podemos también conocer la mentalidad, ¿no? La historia de las mentalidades, de la cultura, de la visión del mundo, de la mayoría de la gente, no solo de las élites, ¿no? De la España del siglo de oro, de la España del siglo XVII, ¿no? Entonces, el erotismo, las fuentes de las que bebe, y de las que bebe Lope de Vega, evidentemente, es tanto la sabiduría popular, es decir, es un erotismo popular del pueblo, como un erotismo culto también, ¿no? Un erotismo que ya se ha expresado en las literaturas anteriores desde la época clásica, ¿no? Es decir, tenemos grandes escritores de literatura erótica en la literatura latina, ¿no? En la literatura romana, ¿no? Bueno, los escritores de esta época conocen muy bien esas fuentes, ¿no? Uno de los campos que se utilizan para la expresión del erotismo es el campo de los oficios, es decir, los oficios pueden tener un significado erótico y entre ellos pues el oficio de lavandera tiene un significado erótico. ¿Por qué? Bueno, pues el propio elemento acuático, ¿no? Es decir, el hecho de trabajar con el agua, ¿no? Ya tiene un significado erótico que viene desde la época clásica, ¿no? Es decir, el nacimiento de Venus, y otras referencias, ¿no? Es decir, que el elemento acuático, el elemento de humedad, ¿no? Todo esto tiene unas claras referencias eróticas que son conocidas en el momento en que Lope escribe este libro, ¿no? El hecho de que las lavanderas, bueno, pues normalmente eran pues mujeres, muchas veces jóvenes, que tenían que irse al río, ¿no? A lavar. Los ríos constituyen, pues, en la literatura culta, son un locus amenus, es decir, un lugar ameno para el amor, ¿no? Y en este caso, pues, se utiliza también esa referencia del lugar de trabajo de la lavandera al lado del río como un lugar propicio para el amor. Claro, aquí la ironía está, ¿no? O el punto humorístico está en que esta lavandera, Juana, está lavando en el río Manzanares, que realmente pues, era un río bastante pequeño, bastante seco, ¿no? Es decir, con muy poco caudal, ¿no? Pero en la poesía, en las rimas humanas, se presenta pues, como un lugar ameno, idealizado, ¿no? Propio de estos contextos poéticos de la época clásica, donde se habla de estos ríos como lugar para el amor y que luego se va a desarrollar ampliamente en el género pastoril, ¿no? Es decir, que todos estos elementos son los que hacen que la figura de la lavandera pues, sea una figura o un oficio erotizado, ¿no? Y otros elementos también, ¿no? Como el jabón, el tener que remangarse las faldas para entrar en el río a lavar, ¿no? Es decir, todos estos elementos ligados al oficio de la lavandera. Muy bien.
En cuanto a tu segunda pregunta, es decir, ¿por qué sería relevante, ¿no?, en estos momentos el estudio de este poemario, ¿no?, del Tomé de Burguillos desde un punto de vista erótico? Bueno, yo lo escribí antes de la pandemia, ¿no? Lo acabo de publicar ahora, pero evidentemente pues empecé a escribirlo antes, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, pues la verdad es que sí que tiene su relevancia, ¿no? Porque pues a través de la lectura de este tipo de obras, ¿no?, vuelvo, como acabo de decir, ¿no?, podemos tener una ventana abierta, ¿no?, a lo que ocurría en el pasado. Y en realidad darnos cuenta ya no solo es la pura curiosidad de saber cómo era la gente que nos precedió, ¿no? Ya no solo se trata de eso, que ya tiene de per se importancia, ¿no?, pero también es el ver que en realidad no hemos cambiado tanto, ¿no? Es decir, que nuestra percepción de los deseos, ¿no?, es una percepción, la percepción humana del deseo es una percepción casi intemporal. Es decir, que en realidad el deseo humano, la persecución del placer, ¿no?, en un sentido positivo y en un sentido negativo a veces también, ¿no?, pues es algo que ha existido siempre y que en realidad no ha cambiado tanto desde los tiempos de Lope de Vega y probablemente desde tiempos anteriores, ¿no?, y que llega hasta nuestros días, ¿no? Es una buena lectura en los tiempos de pandemia, imagino, ¿no?, porque bueno, es también leer, y ya no estoy hablando solo de mi libro en este momento, estoy hablando de releer la obra de Lope de Vega, releer el Tomé de Burguillos. Es una obra fresca en realidad, ¿no?, bastante contemporánea, y cuando uno la entiende, ¿no?, vuelvo a repetir, pues se da cuenta de que hay muchos conceptos, muchas ideas que son muy parecidas y no idénticas a nuestra forma de pensar y de actuar hoy en día, ¿no? Es una obra que te deja con un buen sabor de boca en realidad, aunque, bueno, uno llega al final a sentir un poco de pena por este pobre eclesiástico, ¿no?, que por mucho que persigue a su Juana enamorada, al final la única forma que tiene de conseguirla es ofreciéndole dinero o comida, ¿no?, pero no la va a conseguir de otra forma, ¿no? Pero es una obra humorística, es una obra con la que puedes pasar un buen rato, ¿no?, con la que te puedes reír y al mismo tiempo que te puede hacer pensar, ¿no?, sobre determinados aspectos, no solo de la vida del pasado, sino también de conceptos tan universales como pueda ser el amor, el deseo, la sexualidad, el erotismo, y todos esos son conceptos que de una forma o de otra, ¿no?, son bastante importantes para todo el género humano. Me gustaría mucho que nos ayudara a recrear ese río Manzanares y ese desfile de personas, porque al leer uno la obra, uno puede imaginar que por el río Manzanares sucedía todo, era como el escenario de lo cotidiano. Y también, o sea, quisiera como hablar de eso, donde usted, como lo menciona en su libro, llegaban todos a observar y a ser observados, y quizás en ese proceso era donde se daba como todo ese proceso de imaginación erótica que usted menciona en el libro. Quisiera referirme a eso, a la parte como del río Manzanares como escenario de lo erótico, y también que usted nos contara, quizás en ese proceso de retrospectiva en la obra de Lope de Vega, esa Juana representa a todas las otras mujeres que él amó, que él las llama con los seudónimos de Belisa, de Filis y de las otras, porque la lista es larga, yo creo que usted las conoce mejor que yo, entonces quisiera que nos cuente sobre eso. Bien, bueno, el río Manzanares era un lugar muy interesante, ¿no? Es decir, como tú mencionas, ¿no?, muy bien, era un lugar donde ver y dejarse ver, ¿no? Es decir, que estaba cerca de Madrid, pero claro, Madrid en aquellos momentos era una capital pequeña, es decir, a pesar de ser la capital del imperio, ¿no?, pero era una ciudad relativamente pequeña, regida por los Austrias, ¿no?, una dinastía pues caracterizada en un principio por la austeridad, luego no tanto en realidad, ¿no? Luego en realidad les gustó bastante el lujo y el despilfarro.
Pero era una ciudad que todavía no había crecido en las dimensiones, ¿no?, que conocemos hoy en día, o que, bueno, que se conocen desde hace ya unos cuantos siglos, evidentemente, ¿no? Pero en aquellos momentos era casi todavía una ciudad casi provinciana, ¿no?, si la comparamos con otras ciudades europeas de esos momentos, ¿no? Pero aún así estaba poblada pues, por una gran proporción de población que llegaba allí de todas partes del país, de todas partes de España y también del extranjero, ¿no? Pues en busca de aventuras y sobre todo en busca de riquezas, ¿no? Es decir, realmente la ciudad importante en aquellos momentos en España era Sevilla, ¿no?, que era pues el lugar de donde se salía hacia las colonias americanas, ¿no?, y de donde se concentraba pues el gran comercio, ¿no?, y donde llegaban las riquezas procedentes de las colonias, ¿no? Pero aún así Madrid, por ser el lugar donde se ubicaba la corte, pues estaba habitada por una gran cantidad de gente que llegaba allí, ¿no?, los arbitristas que se llamaban, pues con intención de acercarse, si podían, ¿no?, al rey o a sus ministros, con ideas de cómo mejorar el país, muchas veces ideas descabelladas, ¿no? Y pues todo esto formaba una población variopinta. Muchos de ellos gente empobrecida, hidalgos empobrecidos, ¿no?, de los que, bueno, pues tú ya sabes lo que son, ¿no? Es decir, pequeños nobles que surgen durante los siglos de la Reconquista, pero que luego cuando ya se culmina ese proceso, básicamente pierden su sentido de ser y se empobrecen, pero continúan con ese sentido de nobleza, ¿no?, de pertenecer a la nobleza, ¿no? Entonces, toda esta gente, el hecho de ser conocidos, ¿no?, era algo muy importante para ellos, es decir, el que los vieran en los lugares públicos, ¿no?, y pues el que los vieran en apariencia de noble, es decir, no importaba si debajo de la capa la ropa que llevaban estaba raída o rota, ¿no?, pero llevaban una buena capa para taparla, ¿no? Entonces, todo esto aparece también en esta obra, ¿no?, cuando Lope se hace referencia al río Manzanares, pues es un río donde pululan todos estos personajes. En realidad era un lugar de mezcla social, es decir, donde los habitantes de Madrid, al margen de sus orígenes o de su extracto social, se coincidían, ¿no? Y eso es lo que hace, bueno, pues que coincidan nobles con lavanderas o viejos eclesiásticos con lavanderas. Era un lugar también de paseo, de carruajes. Esto es algo que sabemos por las cartas, ¿no?, de personales de Lope de Vega, que Lope de Vega aborrecía esos paseos, ¿no?, de los carruajes abiertos, ¿no?, llenos de gente exhibiendo sus riquezas auténticas o superficiales, ¿no? Y es un lugar donde, bueno, pues se juzgaba a la gente por su apariencia, ¿no? Y claro, su amplio conocimiento de la literatura de esos momentos, de la estética, ¿no?, de esos momentos, pues hace que utilice ese lugar del río Manzanares, que, como ya he dicho, en realidad era un pobre río con poco caudal, pues no, sin demasiada vegetación, ¿no?, pero que él lo idealiza de una forma irónica, evidentemente, porque los lectores del momento, ¿no?, y lo transforma en un lugar idealizado, ¿no?, donde la lavandera Juana, ¿no?, esta mujer, hace su trabajo y se encuentra con todos estos hombres que la requieren de amores, ¿no?, entre ellos el pobre eclesiástico. Aunque en realidad, bueno, pues ella a quien más caso hace es a los nobles, que van también allí en busca de la satisfacción sexual, ¿no? Era un lugar también de prostitución, es decir, que muchas de estas sirvientas, ¿no?, y algunas ni siquiera sirvientas, simplemente directamente que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo, pues tenían su lugar de negocio en las riberas del río Manzanares, ¿no? Entonces, todo este ambiente es el que recrea Lope de Vega cuando nos habla del río Manzanares en su Tomé de Burguillos. En cuanto a Juana, ¿no?, como tu segunda pregunta, si representa a las mujeres que pasaron por la vida de Lope,
Bueno, no sabemos. Él, a pesar de todo, ¿no?, nos muestra una Juana, no sabemos si era bella o no. Es decir, no sabemos si, si la conceptualización de Lope de Vega era una mujer que era bella o no. Probablemente no lo sabemos, ¿no? Pero para el licenciado, para el pobre eclesiástico, sí que era una mujer bella, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues coincido un poco como con Don Quijote y Dulcinea, ¿no?, que en su imaginación, ¿no?, pues ve a Juana como una bella joven, ¿no?, que le atrae, ¿no?, y a quien quiere seducir, ¿no? Es una joven bastante activa, es decir, Juana no se puede caracterizar como alguien tímido, ¿no?, sino que es alguien que sabe cómo defenderse y probablemente está en relación con su oficio de lavandera en este ambiente en el que es muy probable que hoy en día, ¿no?, con el movimiento del Me Too, pues hubiese sido una de las mujeres en dar la cara, ¿no?, y decir que había sido constantemente agobiada o asaltada por los hombres del lugar, ¿no? Porque, como vemos en el poemario, pues constantemente hay hombres de toda clase social que intentan seducirla, de una forma o de otra. Muchas veces, la mayoría de las veces, a través de regalos, ¿no? Y eso a veces da resultado. Claro que sí da resultado. No con el pobre licenciado, ¿no?, porque no tiene nada que ofrecerle, solo su sotana raída. Es decir, que... Efectivamente. Ya. Y cuando, a ver, de pronto como para ubicar un poco a algunos de nuestros lectores en el contexto, uno tiene que entender que en esa época los académicos tenían un cierto estatus eclesiástico, eran dos cosas que iban muy de la mano. Quien se quería dedicar a la academia tenía que ser eclesiástico. Uno no puede evitar, o por lo menos yo no, al leer al Tomé de Burguillos, como compararlo con el licenciado Vidriera, solo que el licenciado Vidriera era una persona totalmente zafada, totalmente loca, mientras que este Tomé de Burguillos es un necio, es un necio. Y usted mismo menciona hace un momento lo de la sotana, él juega mucho con esa figura. En algún momento Lope de Vega, pues ahí en su, porque Tomé de Burguillos es un heterónimo de Lope de Vega, sin lugar a dudas, entonces como ese yo que quisiera ser más liberado, porque Lope de Vega es de la Inquisición, o sea, él no es cualquiera, es parte de la Inquisición, que incluso es algo que nos gustaría que nos lo explique ahorita, cómo alguien tan cercano a la iglesia le da por decir estas cosas tan inmorales para un beato, pues, de esa clase, ¿no? Y porque mire que en algún momento él usa figuras muy interesantes, porque separa como esa noción del amor del deseo, ¿no? En algún momento dice, desnudo estoy amor, refiriéndose al amor, desnudo estoy amor, por hoy te pido, te dignes de ponerte mi sotana, o sea que quíteme este peso, tienes de ponerte mi sotana y darme el arco para ser Cupido, ¿sí? Entonces es como esa pelea, esa lucha, si se quiere, interna, moral que hay entre mi estado como clérigo, pero el deseo, ¿no? Que de una forma muy bueno, estamos hablando de un inquisidor. Hoy en esta época, si en esta época todavía se escandalizan los que piden que abolir el celibato para los curas, pues miren lo que está haciendo Lope de Vega acá. Entonces, bueno, abordemos como ese respecto, como alguien tan cercano a la iglesia, incluso era parte de la Inquisición, se atreve a hacer este tipo de cosas. ¿Cómo tenía cabida eso en la España inquisitorial? Porque ahí detrás, yo creo que detrás de eso también está como esa leyenda negra antiespañola que nos hace pensar que que la España de la Inquisición es una cosa horrible. Y bueno, aquí ¿qué es lo que pasa? Bueno, te dice muchas cosas eso, ¿no? Es decir, tanto a nivel personal de Lope de Vega como también a nivel social, ¿no?, y de la cultura del momento. Realmente, o sea, pertenecer a la institución o al estamento eclesiástico en aquella época no constituía tanto una cuestión de
¿cómo lo explicaría? De fe religiosa, es decir, no de fe religiosa, porque probablemente fe religiosa sí que tenía, ¿no? Pero sí de creencia en las instituciones, es decir, en tener que cumplir con toda una serie de normas, ¿no? Dictadas, exactamente. Es decir, era algo distinto, es decir, pertenecer a la iglesia era un oficio, básicamente. Es decir, eso va a permanecer en la cultura occidental, ¿no? Y no solo española, sino en la cultura occidental cristiana, va a ser así básicamente hasta el siglo XIX. ¿No? Es decir, una cosa es la religiosidad y otra cosa es el trabajar, ¿no? Dentro de la institución eclesiástica, es decir, ser eclesiástico, y otra cosa es la fe también, ¿no? Bueno, que eso ya entra dentro del ámbito personal y quién sabe, ¿no? Es decir, pues me imagino que tendría fe religiosa, no lo sé. Eso es muy difícil de saber. Pero lo que sí es cierto es que, claro, Lope estuvo toda su vida también intentando conseguir un trabajo dentro de la administración del Estado, ¿no? Y para eso recurrió a todas sus amistades, ¿no? Especialmente al duque de Lerma, del cual pues conservamos una gran cantidad de cartas de tipo personal en el que vemos ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero nunca lo consiguió, es decir, nunca consiguió realmente un puesto suficientemente estable, ¿no? Como para que le diese esa estabilidad permanente, ¿no? Entonces, cuando ya a finales de su vida, o en los últimos años, ¿no? Él decide convertirse en clérigo, ¿no? Bueno, lo puede hacer por distintas razones. Es decir, pues probablemente él, como ya hemos mencionado, tuvo una vida personal bastante azarosa, ¿no? Con relaciones con muchas mujeres, su esposa muere, su hijo también muere. No sabemos muy bien si él a nivel personal, ¿no? Pues en un momento dado tiene una crisis espiritual, ¿no? Y decide pues profesar como religioso un poco para poder encontrar esa paz espiritual que había perdido, ¿no? Pero lo cierto es que en Lope el deseo era algo muy fuerte, es decir, el deseo amoroso o erótico, como lo queramos llamar, era un instinto muy, muy fuerte que básicamente pues lo domina de una forma o de otra durante toda su vida, ¿no? Y eso también va a continuar en esos momentos. Tras un breve periodo de, pues no sé, si llamarlo de auténtica espiritualidad o qué, pues sabemos que siendo eclesiásticos tuvo sus amantes, ¿no? Y tuvo su vida personal también bastante activa. Es decir, que muy pronto se le olvida eso. Entonces, lo que quiero decir es que realmente, bueno, el que fuese religioso dentro de la institución religiosa realmente no cambia nada. Y a nivel cultural de la época, pues no es algo que tampoco se veía como anormal, ¿no? Es decir, era no quiero decir lo normal, ¿no? Pero sí era bastante frecuente, ¿no? Que los miembros de la institución eclesiástica pues, tuviesen sus parejas o sus amantes y incluso sus hijos, ¿no? A quienes criaban como si fuesen sus sobrinos, pero realmente eran sus hijos, ¿no? Y bueno, todo el mundo lo sabía y realmente pues, no pasaba nada, ¿no? Es decir, que eso es lo que lo explica, ¿no? Que realmente, bueno, pues era así. Pero sí que es cierto que es muy probable que cuando él decide integrarse dentro de la institución eclesiástica como clérigo, es muy probable que se deba a una crisis de tipo personal, a una crisis espiritual, ¿no? En la que, bueno, pues puede estar buscando, quién sabe, el perdón o la reconciliación con Dios, no lo sabemos, ¿no? Porque esto pasa después de que pierde a varios miembros bastante queridos por él en su familia. Sí, bueno, no sabemos qué tanto de paz interior porque la pelea con Cervantes seguía. Es más, hay hasta serias dudas de que detrás del Quijote de Avellaneda estuviera él en la institución. No sabemos qué tanta paz interior, pero es muy cierto lo que usted dice, es muy cierto lo que usted dice. Bueno, Sí, profesor, hablando pues, hemos hablado mucho de este trabajo, de su libro. También le quería preguntar algo sobre su quehacer intelectual, de escritura. Usted también, además de escribir crítica sobre literatura del siglo de oro,
también ha incursionado, por ejemplo, en escritura creativa, en literatura, en poesía, Ah, en escritura de cuentos, de novelas, algo así, o no. la verdad es ya, o sea, he escrito algo, ¿no? Pero la verdad es que no me considero un escritor creativo en ese aspecto, ¿no? Como me da un poco de timidez, ¿no? Porque lo que ocurre es que cuando te dedicas al mundo de la literatura también como crítico, como profesor, ¿no? Pues a veces tiendes, de una forma no intencionada, pues tiendes a compararte, ¿no? Con aquello que estás enseñando y entonces te das cuenta de ok, no sé, tal vez lo que yo estoy creando aquí no sea. Pero bueno, es algo que a nivel personal sí, he escrito algo de poesía, he escrito poesía en catalán, más que nada, ¿no? Porque esta es mi primera lengua. Eh, bueno, desde que soy el director del departamento, pues tampoco tengo mucho tiempo para llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Pero ya, he hecho alguna incursión, sobre todo en el campo de la poesía, ¿no? El campo de la narrativa me parece muy difícil, si quieres que te diga la verdad. Yo admiro mucho, ¿no? a los que se dedican a la narrativa y también al teatro, ¿no? Pero sobre todo a la narrativa, porque creo que requiere, bueno, primero, evidentemente, un dominio del lenguaje pues increíble, ¿no? Para poder llevar a cabo una obra que sea atractiva para el lector desde un punto de vista formal y también, evidentemente, una imaginación impresionante, ¿no? O una capacidad de interpretar los fenómenos de la realidad, ¿no? De una manera peculiar para que también sean interesantes para el lector, ¿no? Entonces, ahí no me he atrevido todavía. Es decir, la poesía, bueno, la poesía es un campo que es bastante íntimo, bastante personal, y evidentemente los buenos poetas, ¿no? Esas creaciones íntimas y personales las hacen de tal forma que se pueden transmitir de un modo universal, ¿no? Pero bueno, es un campo un poco más abierto a aquellos que simplemente pues lo queremos hacer un poco como una forma de expresarnos, ¿no? Simplemente pues para nosotros mismos. Pero ya, he escrito poemas en catalán. ¿Y qué temas maneja usted en su poesía? ¿Qué explora en su poesía? Es una poesía más intimista, vuelvo a repetir, más personal. Me gusta mucho escribir sobre, cuando viajo, por ejemplo, ¿no? Sobre lugares, sobre todo, lugares que observo, gente, experiencias, ¿no? Eh, ya, imagino que es algo que desde pequeño lo tengo. Es decir, cuando era pequeño y viajábamos con mi familia, a mí me gustaba llevar un diario de viaje, ¿no? No era poesía en ese momento, evidentemente era una creación de un niño, ¿no? Entonces tampoco, pero me gustaba apuntar las cosas que veíamos, las que hacíamos, dónde estábamos, ¿no? El tiempo que pasábamos viajando, ¿no? Y ahora eso lo hago muchas veces cuando viajo, ¿no? Pero lo hago en forma de poemas, simplemente. Gloria, tú tienes una pregunta. Tienes el micrófono cerrado, ¿no? Tienes que Sí, activar ya. Voy a retomar un poquito lo del personaje del Tomé de Burguillos. A mí en realidad yo lo encontré un poco triste y triste también un poco la vida de Lope porque él era un verdadero académico. Él no se pudo graduar, pero él fue un estudioso, él estuvo en la Universidad de Alcalá de Henares. El hecho de que no haya obtenido un título no le quita ningún mérito, No, en pero absoluto. lo más triste es que él luchó por demostrar, o sea, necesito que sepan que yo sí sé, que yo sé que manejo la lírica, que he escrito de todos los géneros. Y esa parte es triste en la vida de Lope y también es triste en el personaje, pues que como dijimos al comienzo es el heterónimo del mismo. Y también me gustaría que usted me dijera como esta reflexión sobre lo académico. Como parece que en el mundo académico hay bastantes colados y los que verdaderamente son académicos a veces están lamentando como esa falta de reconocimiento quizá del público. Ya, a ver, en el caso de Lope, realmente, claro, él, yo siempre he dicho que si Lope de Vega hubiese vivido en nuestros días, ¿no? Hubiese sido pues probablemente un hombre de negocios del show business, ¿no? Es decir, que él tenía una mentalidad muy, y aquí vuelvo a hablar un poco de su teatro, ¿no? Porque eso es lo que hizo
lo que le creó un gran reconocimiento y una gran fama a nivel del público, ¿no? Es decir, fue el autor teatral, ¿no?, que más obras de teatro estrenó y que más obras de teatro. Es decir, es uno realmente de los primeros y de los pocos autores teatrales de su momento que pueden vivir de su trabajo como autor teatral, ¿no? Es decir, y es por esa mentalidad que tenía un poco o mucho, ¿no?, de unir el arte con el negocio, que es una mentalidad muy de Hollywood hoy en día, ¿no? Es decir, él en su arte nuevo de hacer comedias, pues deja muy claro que el teatro no tiene que ser algo difícil de entender, no tiene que tratar temas que la gente pues no se sienta familiarizados con ellos, no tiene que utilizar un lenguaje grandilocuente y lleno de figuras que lo hagan difícil de entender. Él básicamente dice que al público hay que darle lo que pide, ¿no? Porque son ellos los que pagan la entrada para ver el espectáculo, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu tema, a tu pregunta, eso le crea o hace que tenga muchos enemigos entre los intelectuales de su momento, ¿no?, que tienen un concepto del arte y de la literatura totalmente distinto. Es decir, que la literatura tiene que ser algo para las élites, ¿no? Es decir, que tanto el teatro como la poesía, ¿no?, como la narrativa tiene que ser algo para las élites, para gente cultivada, que conoce la cultura clásica, que conoce las referencias, que conoce el uso del lenguaje retórico, ¿no? Y aquí viene este hombre, este autor nuevo, en un primer momento joven, que empieza a escribir obras y que es capaz de escribir a veces hasta 2 obras de teatro al día, ¿no? Es decir, que antes habéis mencionado que se le conocen como 200 o 300 obras, pero no, realmente son muchas más. Se calcula que escribió a lo largo de su vida probablemente más de 1000 obras de teatro, ¿no? Algunas de ellas se han perdido y hay un grupo en España, ¿no?, que se llama Grupo Pro Lope, que está pues intentando recuperar el máximo número de obras escritas por Lope de Vega. Claro, cuando uno escribe tantas obras de teatro, evidentemente va a haber muchas que son simplemente obras de consumo, ¿no?, escritas muy rápidamente y que no tienen una gran calidad literaria, pero entre tantas va a haber bastantes que son bastante buenas, ¿no?, y que todos conocemos. Pero lo que quiero decir es que realmente fue muy famoso entre el público. Ganó suficiente dinero, ¿no?, como para vivir de su trabajo. Y esto le ocasionó graves problemas con otros autores del momento. Entre ellos, bueno, Góngora, evidentemente, y también Cervantes, ¿no? Es decir, porque Cervantes no llegó a poner en escena ninguna de sus obras de teatro, ¿no? Se vio básicamente desplazado por la obra de Lope de Vega. Cervantes pues era un clasicista, entonces creía en las obras de teatro organizadas a la manera clásica, ¿no?, a la manera aristotélica, como la mayoría de los autores de ese momento, ¿no? Entonces, ese es un poco el motivo por el que realmente no llega a ser muy, muy reconocido entre los intelectuales y los autores de su momento. O sea, sí que es reconocido, porque todo el mundo lo conoce, ¿no?, pero no llega a ser muy valorado. Esa es más bien la expresión, porque reconocimiento sí que tiene mucho, ¿no?, pero valoración es distinta, tiene una valoración distinta, ¿no? Sin embargo, el público es distinto. El público adoraba a Lope de Vega, ¿no?, y sus obras tenían un éxito constante y los dueños de los teatros constantemente estaban pidiéndole que escribiera nuevas obras, ¿no? Es decir, que bueno, no sé si te estoy contestando la pregunta o me estoy yendo por las ramas, Gloria. Tú me lo dices. Profesor, para nada. Lo que pasa es que el tema del libro tiene subtemas muy interesantes, entonces a veces lo que estamos haciendo aquí es tocando un poquito de esos subtemas, pero yo no quisiera perder la oportunidad de pedirle que se dirija a los lectores de la revista y que les cuente primero la motivación de su libro y por qué hay que leerlo, porque la verdad es que nosotros como equipo recomendamos el libro. No ha sido fácil conseguirlo porque no sé qué pasa con Amazon, no pudimos conseguir otros, lo pudimos leer, Pero pero no es fácil conseguirlo. Así que usted, por favor, cuéntenos, díganos a nosotros y a los lectores cómo se puede leer el libro y cuál fue su motivación, por qué hay que leer su libro, que es bastante bueno, por cierto.
Bueno, hay que leer el libro porque es muy interesante el tema de Lope de Vega. Quiero decir, conocemos, bueno, pues no digo todo el mundo, ¿no? Pero la mayoría de la gente pues, que ha estudiado la literatura clásica española, pues conoce a Lope de Vega básicamente o casi siempre es por sus obras de teatro. Vuelvo a repetir, él fue el creador de la comedia clásica española y también un poco por su poesía, pero la poesía no es tan reconocida, ¿no? Él es más reconocido como autor teatral. Pero sin embargo, este libro, bueno, pues nos refleja esa vertiente humana, ¿no? Esa vertiente personal de este gran autor que fue Lope de Vega y que tuvo una vida ya de por sí pues bastante interesante, ¿no? y aventurera hasta cierto punto, ¿no? Entonces, yo recomiendo que lean el libro para pasarse un buen rato también. Aunque el libro se centra en este poemario de Lope de Vega, pues realmente lo que intento también, sobre todo pues en los capítulos introductorios, ¿no? Intento también dar una imagen o información, ¿no? De lo que es el mundo del erotismo en general y en particular en aquellos momentos, ¿no? Que también bueno, pues nos puede llegar a ayudar a entender lo que es el erotismo en estos momentos, ¿no? Entonces creo que es algo interesante. Que no se dejen asustar, ¿no? por los términos como petrarquismo o no sé, o términos que pueden parecer muy técnicos, ¿no? Pero que realmente cuando empiezan a leer el libro se van a dar cuenta de que yo lo he intentado escribir de una forma, siguiendo el modelo de Lope, ¿no? De una forma bastante clara, es decir, he intentado que dentro del rigor académico tampoco estuviese escrito de una forma tan académica, ¿no? Que estuviese restringido a un grupo muy pequeño de lectores, ¿no? El libro está dividido en capítulos temáticos, ¿no? Porque, como he dicho antes, la expresión del erotismo pues, es compleja y la forma en que yo lo he hecho es a través de temas, es decir, cómo se utilizan los objetos y las actividades de uso cotidiano con un significado erótico, ¿no? El uso de la mitología, ¿no? Con un significado erótico, el locus amenus, ¿no? Es decir, que el desnudo femenino también, ¿no? El cuerpo, ¿no? Es decir, que todos estos temas para hacerlo de una forma un poco más organizada, ¿no? Es decir, que luego, claro, el libro, pues todos estos temas van a aparecer entremezclados en a través de distintos poemas, ¿no? Pero ya, creo que es una buena lectura para aquellos que estén interesados sobre todo en Lope de Vega, que estén interesados en la literatura de aquella época y también un poco, vuelvo a repetir, como marco de referencia para luego poder entender otros autores que tratan un tema parecido. Bien, profesor Adrián. Bueno, nos quedan ya 9 minutos para ir ya concluyendo. Efectivamente, como usted señala, no es lo mismo enfrentarse a la literatura sintiendo la literatura que entendiéndola. Eso nos lleva por caminos totalmente distintos. No obstante, me parece que en toda la literatura del siglo de oro no hay un solo autor que no valga la pena leer. Yo creo que a veces pienso que el mote de siglo de oro se queda pequeño porque realmente fue una época muy singular de la literatura y es algo que ciertamente vale la pena leer. Bueno, hace un momento hablábamos de que la riqueza del lenguaje erótico está en su simbolismo, ¿no? Y que la literalidad se asocia más con lo vulgar, ¿no? Pero ya salgámonos del concepto de Lope de Vega. ¿Qué era Lope de Vega de hablar de conceptos? Bueno, salgámonos del concepto de Lope de Vega. ¿Y usted cuál es su concepto del erotismo? Y para usted, ¿dónde está la frontera entre lo erótico y lo vulgar? ¿No? ¿Y usted qué opina, por ejemplo, de ciertos géneros literarios contemporáneos, de ciertas corrientes musicales, no moralistamente, sino literariamente, de ese uso que hacen del obsceno, ¿no? Pero primero, su concepto de lo erótico. Bueno, lo erótico es como he dicho al principio, ¿no? Para mí lo erótico está en relación con el mundo del deseo, ¿no? Es decir, que, y claro, y eso pues
vuelvo a caer en el mismo error hasta cierto punto, pero es porque es imposible no caer, ¿no? Quiero decir, el mundo del deseo, ¿qué es el mundo del deseo? ¿No? Es decir, que pues hay tantos mundos del deseo como individuos. Es decir, que es muy difícil intentar poner una definición, ¿no? O un límite al erotismo, a la sexualidad, a la pornografía incluso, ¿no? Es muy difícil porque es como intentar poner puertas al campo, ¿no? Es decir, que es muy difícil. Está ahí, está en relación con cada uno de los individuos, con cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, de una forma o de otra, podemos coincidir más o menos, pero vamos a tener un concepto del deseo distinto, ¿no? Es decir, de lo que, pues desde un punto de vista sexual o erótico, ¿no? Pues es algo que deseamos. Desde un punto de vista estético de la literatura hay que ponerle algún tipo de definición, porque si no, pues sería muy difícil trabajar con eso, ¿no? Es decir, que si no hay límites, si no hay definiciones, entonces cualquier cosa puede ser, se puede catalogar como erótica, ¿no? O como sexual o como lo queramos llamar, ¿no? En el mundo de la literatura lo que se tiende a hacer hoy en día en los estudios del erotismo es, bueno, hacer cualquier referencia, no cualquier referencia, ¿no? Pero las referencias al mundo de la corporalidad en relación con el deseo ya son un claro indicador, ¿no? De que una obra tiene un componente erótico, ¿no? Que puede ser el principal de la obra, es decir, el que domina toda la obra o no. O puede ser simplemente pues, un elemento más dentro de la obra literaria, ¿no? Porque en el caso del Tomé de Burguillos, yo creo que el erotismo, en este sentido, es bastante dominante, ¿no? Es decir, vemos el mundo del deseo expresado a través del licenciado Tomé de Burguillos de una forma bastante evidente, ¿no? Pero como nos ha dicho muy bien Gloria hace unos minutos, tampoco es el único tema. Es decir, este tema no agota los temas, ¿no? Dentro de este poemario de Lope de Vega. Hay otros muchos que se pueden estudiar, ¿no? Pero para mí, si me preguntas a mí personalmente qué es el erotismo, pues ya, como te he dicho, está en relación con el mundo del deseo, con el mundo de la corporalidad, ¿no? Y eso serían más o menos los límites, que tampoco son límites realmente fijos, ¿no? Porque el mundo del deseo también puede ser un mundo variable y lo que deseamos en un momento puede ser que no lo deseemos en otro, ¿no? Entonces, también el erotismo es algo muy temporal, es decir, es algo muy anclado a cada momento de nosotros. Sí, sí, eso es muy cierto, ¿no? Claro, Y viene desde muy atrás viene exactamente, la noción. exactamente. En cuanto a la segunda parte de la pregunta que me hacías, ¿no? La expresión de alguna de las manifestaciones contemporáneas, ¿no? En cuanto a, pues a temas sobre la sexualidad, el erotismo, incluso el mundo del obsceno, ¿no? De nuevo, es algo peligroso de definir, ¿no? Porque otra vez vuelve a estar en relación con el individuo, ¿no? Entonces, lo que para mí puede ser bastante obsceno en un momento dado, a lo mejor para otra persona no lo es. El límite tal vez estaría en el uso, no sé, de la violencia o de la coacción, ¿no? Es decir, para mí ahí estaría tal vez el límite, es decir, que siempre y cuando la expresión de la sexualidad sea una expresión libre, no ligada a ningún tipo de coacción, a ningún tipo de presión, de ningún tipo, ni física, ni espiritual, ¿no? Eh, bueno, si no es lo que yo quiero, si no es lo que a mí me gusta, pero es lo que tú quieres, está bien, ¿no? Si no estás coaccionando a nadie. ¿No? Eso es un poco petrarquista, ¿no? Ya. Excelente, bueno. Juan Manuel, nos quedan 3 minutos. No, simplemente agradecerle al profesor que nos haya acompañado acá. Quedaron algunas preguntas en el tintero. Quería también preguntarle sobre su opinión sobre la academia norteamericana en estos tiempos, la crisis de las humanidades, pero ya se nos fue el tiempo. Pero quiero agradecerle por
todo este espacio que tuvimos con usted, profesor. Fue una conversación muy amena. Invitamos nuevamente a los lectores a que consigan el libro, que lo lean, que lo disfruten en estos tiempos oscuros que estamos viviendo, y no solamente como un divertimento, sino también como una manera de acercarse a ese gran autor que fue Lope de Vega, y también que nos sigan en www.revistacronopio.com, y esta entrevista es parte de una sección que se llama Entrevistas Cronopio. Muchas gracias, profesor. Gracias a vosotros, ha sido un honor para mí estar aquí con vosotros, me ha encantado, lo he pasado muy bien, muy buenas preguntas, la verdad, y nada, solo tengo palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias.